Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es lunes 15 de agosto y hoy no estamos iniciando semana, sino que estamos terminando la semana anterior por el día festivo que tuvimos hoy. Así que le vamos a dar gracias a Dios por esta semana, porque llegamos a la mitad de este mes y por el día de mañana que iniciaremos una nueva semana de la mano de nuestro Señor. Y pasaremos a hacer la meditación de esta noche, así que los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por este fin de semana largo que tuvimos, por permitirnos el descanso y te pedimos que en una nueva semana que comenzaremos mañana, tu bendición esté sobre nosotros, tu cuidado, tu protección y tu presencia, que nos sigas inundando, llenando de tu presencia y que a través de tu palabra podamos seguir creciendo y aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para hoy está en el libro de Hebreos. De hecho, en el último meditando que hicimos el día sábado, que hice yo el día sábado, mencionamos este versículo. Y es un versículo en Hebreos, en el capítulo 11, todo el capítulo 11 habla acerca de los grandes héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 se encarga del tema de la fe y menciona a grandes personajes de la Biblia que demostraron su fe con su vida, con su forma de actuar y de tomar decisiones. Y uno de los más importantes y a uno de los que más se le dedica espacio es a Moisés, que vamos a leer el versículo 27, parte de la historia de Moisés. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice, por la fe salió de Egipto Moisés sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y me gusta este versículo de la fe porque cuando pensamos primeramente en Moisés, en la persona de Moisés, en el gran personaje que fue, lo importante que fue para la historia de Israel y todo lo que hizo, podríamos pensar empezando desde el inicio, en la forma en la que fue rescatado por la hija del faraón, la forma en la que su familia lo puso por el río y fue rescatado de manera milagrosa, la forma en la que fue criado en la casa de Faraón, fue educado, a diferencia de todos los demás hebreos que fueron esclavos, Moisés fue privilegiado. Podríamos pensar en la forma en la que Moisés, aún conociendo sus orígenes hebreos, decide defender a los hebreos. Después huye a Madián, al desierto, pero podemos pensar, sobre todo cuando hablamos de la vida de Moisés y de este personaje y de la fe, en la forma en la que Dios le llamó de la zarza y él decidió ir a volver a Egipto y hablar con el faraón y tener varios encuentros con el faraón como especie de lucha en la cual él representaba a Dios y Faraón representaba pues a Egipto y a los dioses de Egipto. Las plagas, podríamos pensar en el éxodo, que es la salida, como Dios libera a través de el faraón y todos los milagros que se hicieron en Egipto, libera a Egipto, perdona, a Israel de la esclavitud. Podemos pensar en cómo Moisés los guió por el desierto, abrió el mar rojo, hizo que a través de Dios, Dios les diera el maná, las codornices, les proveyó también agua. Moisés los estuvo gobernando en el desierto, construyó el tabernáculo, subió 40 días y 40 noches en ayuno a estar en la presencia de Dios, bueno, 80 realmente, hizo las tablas de la ley, escribió toda la historia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y toda la ley de Moisés, todo eso, todo lo que Moisés hizo, guiar al pueblo 40 años por el desierto, guiar al pueblo en batallas. Nos faltarían palabras porque Moisés es un personaje muy importante en Israel. Pero lo que resalta el versículo 27 de Hebreos 11 que leímos es que por la fe Moisés se mantuvo firme cuando salió de Egipto. Y lo que resalta la fe de Moisés no son todos esos actos valerosos, Moisés enfrente del mar rojo con su vara abriendo el río, Moisés enfrente del faraón y las plagas detrás azotando Egipto. Lo que resalta la fe de Moisés es su salida de Egipto, su huida
a Egipto y el mantenerse 40 años en el desierto pastoreando y cuidando ovejas. Y es increíble porque cuando las personas ven ejemplos de fe o de éxito en la vida, pensamos en los momentos top, en los momentos cumbre, en los mejores momentos de estas personas, pero se nos olvida que para llegar a esos momentos, en la cumbre, en la cima del éxito, en el caso de Moisés, en la cima de la fe, para llegar a la cima de la fe hay que pasar por el desierto. No es fácil, es muy fácil decirlo. 40 años en el desierto pastoreando ovejas, pero vivirlo, 40 años pastoreando ovejas, 40 años después de haber vivido en la casa de Faraón, de haber sido criado en la ciencia, en la historia, en la cultura de los egipcios, después de haber tenido el conocimiento, de haber estado, de tener las riquezas, todo lo que tuvo Moisés, 40 años en el desierto. Y dice, por la fe, fue por la fe que salió de Egipto, pero no solamente por esa misma fe salió sin temor a Faraón, sino que se mantuvo. El mantenerse y el esperar su momento a que Dios lo llamara entre la zarza. Pero por la fe se mantuvo firme. Y lo más impresionante y lo más importante del versículo que estamos meditando en esta noche es lo que mantuvo firme, dice el autor de Hebreos, es como si estuviera mirando al invisible. Se refiere a Cristo, a Jesús. En un momento anterior al menos poder vislumbrar la gloria de Dios en el monte, porque la Biblia dice que a él se le mostró la réplica del tabernáculo, que es la forma como Dios iba a expiar el pecado de la humanidad. En Cristo y en la cruz él vio esa forma y se fabricó el tabernáculo como un ejemplo de la forma en la que Dios iba a perdonar los pecados de la humanidad, y en este caso en el tabernáculo del pueblo de Israel. Y como viendo al invisible, aún no había llegado a ese momento, pero aún se mantuvo allí porque esa es la fe. No está viendo, no ha ni siquiera conocido, no ha llegado a entender, tiene un leve conocimiento del Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero por la fe no solamente se mantuvo, sino que por la fe como viendo al invisible. Y debemos de recordar nosotros que nuestra vida y nuestro caminar en la vida debe ser por la fe y en todo momento, sin importar la circunstancia, como viendo al invisible, conscientes de la presencia de Dios, aunque en ocasiones no la sintamos, pero conscientes de que Dios está allí y de que el invisible, de que Cristo, su sacrificio en la cruz, está para perdonarnos, está para salvarnos, está para auxiliarnos ese sacrificio. Y mantenernos siempre como lo hizo Moisés, mantenernos firmes aún en los momentos más difíciles y más prolongados, como mantenernos firmes por la fe, como viendo al invisible. Los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a permanecer y a caminar por la fe. Y en los momentos difíciles, en los momentos en los que, aun como Moisés, tengamos que huir, en esos momentos podamos tener esa capacidad de mantenerlos por la fe. Como dice tu palabra, hoy te pedimos, aumenta nuestra fe. Danos más fe para confiar en ti y permanecer firmes en ti con la esperanza intacta en ti, como viendo al invisible aún en medio de todas las circunstancias que pasemos. Señor, bendícenos y una vez más te pedimos, bendice la semana que comenzaremos el día de mañana, que esté llena de tus bendiciones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un buen inicio de semana y que el Señor los bendiga. Hasta luego.